ingresar a otro barrio tranquilamente, porque puedo correr el riesgo de que alguien me reconozca y diga, no, es el del Milenio, y los del Milenio como que no los quieren mucho los otros barrios, y entonces eso es como firmar mi sentencia de muerte. Creo que por el momento lo mejor que puedo hacer es evitar entrarme a barrios que poco ingreso y salvaguardar mi vida, que es lo más esencial. Las dinámicas de violencia tienen complejidades. Una de las complejidades es que en relación con la actividad ilegal, por ejemplo, del microtráfico o con ciertos circuitos de ilegalidad vinculados a otro tipo de criminalidad urbana, se configuran territorios donde los grupos quieren tener asiento, tienen control, pretenden dominar distinto tipo de actividades, regularlas, imponer, entre comillas, impuestos o tributos que las comunidades, los comerciantes, distintas instituciones asentadas en esos territorios tienen que tributar, digamos, bajo las amenazas de que si no son desplazados o son asesinados. Entonces hay una especie de control que estos grupos ejercen, repito, en ausencia incluso de la soberanía del propio Estado, del gobierno municipal, departamental y nacional y de la fuerza pública, en la cual ellos intentan ese dominio, y para eso se establecen unas especies de fronteras que son invisibles, lo cual supone que dentro de ese territorio hay un actor que domina, y cualquiera que intente desafiar ese control pues es sujeto, digamos, de la violencia de ese grupo armado. Eso es terrible porque significa la separación de las comunidades, la ruptura de los vínculos, de las formas organizativas, de la comunicación, de la construcción de una ciudadanía absolutamente colectiva, que lleva al fraccionamiento y a generar estigmas, en los que finalmente hasta comunidades absolutamente pobres terminan enfrentadas por cuenta de esta irrupción de la violencia en las comunidades urbanas. Mi historia con la violencia ha sido de que los grupos armados llegan a las fincas y los sacan de la casa a uno, les piden que salgan para ellos hospedarse si no tienen monte, pues ellos llegan al monte. Y si uno no les hace caso, pues puede pasar algo. Como por ejemplo, uno está en la casa durmiendo, llegan y uno no se da cuenta y se pueden encontrar los dos grupos, puede formarse una destroya ahí y uno está dormido sin saber, y pueden causar mucho riesgo para la comunidad y para el pueblo. Cuando éramos niños, una vez estábamos en la finca y llegaron una vez a la casa. Pues nos dijeron que si no nos íbamos, pues ya sabe lo que pasa. Entonces nos tocó salirnos al pueblo. Y ahora que vamos, hace muy poquito entramos y ya no había nada de eso, ya estaba todo extinto ahí. Y ahora pues ya estamos cultivando ahí en la finca. Realmente es una fibra que muy poco toco, no hablo mucho sobre el tema de mi tío, hablo generalmente sobre las historias de vida de otras personas. Es en cierta forma difícil porque pues es volver a rememorar cada una de esas cosas, pero también siento que el hablar de estas historias, el contar qué pasa con cada una de esas personas es también una apuesta política a decir que las víctimas tienen un espacio y una voz, que históricamente en distintos procesos, como por ejemplo en Justicia y Paz, siempre se le ha dado mayor voz al victimario, y que dentro de la Casa de la Memoria hay un espacio para contar estas historias, la historia de esas madres que pierden hijas, hijos, la historia de muchas personas que hemos perdido un familiar, o la misma historia de cómo nos hemos fragmentado socialmente a causa del conflicto. Nos permite por un lado evaluar qué está mal en Tumaco, nos permite también sensibilizarnos como sociedad, hacer una apuesta a algo distinto, pero sobre todo que las víctimas tengan un espacio histórico donde puedan hablar, un espacio donde hablen
y no haya justificación de lo que digan las otras personas, sino que socialmente podamos empezar a validar cada uno de esos testimonios que nos cuentan dentro de ese espacio. El conflicto armado ha atropellado bastante a la gente, ha acabado con esa dinámica de vida, de ese pensamiento propio, porque como bien tú dices, el conflicto armado, ya el arma de juego es distinto que esa arma de oralidad que nosotros como comunidad negra tenemos. Y eso ha enmudecido, porque el arma de fuego es una cosa espantosa, ha enmudecido nuestras palabras. Pero para decirte que no solamente en el camino de investigación tenemos claro ya como mujeres negras oriunda de Quebradas Oscuras, tenemos claro que no solamente eso lo hizo el arma de fuego, esto lo hizo algunas políticas, algunos dinamismos, unos diseños que habían estructurados que no incluyeron este saber, estas habilidades, estos conocimientos de ancestrales, de saberes, de ciencia propia, de saber propio para un buen vivir. Entonces, debido a esto que no los incluyeron, aprovecharon la gente que tienen las armas de fuego y también han abrazado a ese que está allá, que podía hacer y que no está haciendo, porque lo están de una manera u otra diciéndole: tú no participas. ¿Y cómo le están diciendo que no participa? Pues con el diseño que está construido, que solo participan los que van de universidad, solo participan los que son licenciados en X cosas, pero que desconocen que hay una licencia que tenemos como comunidad negra dentro de nuestros territorios para nosotros construir ese buen vivir. Y eso lo demostramos hace muchos años atrás, que vivíamos de la minga, del trueque, que nuestros sabedores eran los jueces, nuestros mayores que conocían la historia, la memoria, la cultura, eran los jueces en nuestras comunidades. Hoy vemos que una mujer que ha sido violada, estropeada, que le han arrebatado sus hijos, le han arrebatado su dignidad, se denuncia ante los jueces que son de acá, de leyes que ponen no sé, un tema que llaman jurisprudencia, no sé, que se conocen todo para hacer justicia, y a los 3 días le llaman y le dicen: en este caso te lo negamos, no has puesto prueba, no has puesto evidencia, no has puesto... ¿Qué evidencia va a mostrar una mujer que ha sido violada en río, en territorio, que los testigos son los ríos, los caminos, los potrillos, los desiertos? Eso está afectando, ha afectado más que el mismo conflicto armado. De la costa pacífica de Nariño, particularmente en la zona de Tumaco, tanto urbana como rural, hay que dar cuenta de una presencia más o menos histórica del conflicto armado, pero particularmente en relación con la presencia sobre todo del grupo de las FARC, con algunas de sus estructuras, tanto en la zona rural como en la zona de frontera, y algunos grupos en la zona urbana, y alguna presencia también muy ocasional del ELN, pero el conflicto armado, digamos, no alcanzaba a cuestionar, a desafiar, a desarticular toda una tradición histórica, cultural, de vínculo con la tierra, con sus tradiciones y sus costumbres de las comunidades indígenas, pero sobre todo de las comunidades afrodescendientes. Yo tuve el gusto de tener presencia en esas zonas mucho antes de lo que lo hiciera institucionalmente en el programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y conocí un territorio donde las comunidades eran muy organizadas alrededor de sus directivas, de sus consejos comunitarios, con un arraigo profundo, extenso, notable alrededor del territorio, con una preocupación por conservar sus tradiciones culturales, sus vínculos con la tierra, con el pancoger, con la pesca, con la caza. También entendemos que la violencia, o digamos los hombres que se han armado dentro de comunas, dentro de territorios,
son personas también, los podemos llamar hombres resistentes, que resisten y que dicen no estamos de acuerdo con algo, pero no lo hacen a través de unas armas de juego, no lo hacen a través de la palabra, porque inclusive de pronto la palabra la tienen amarrada. Entonces de esa manera amarraron nuestras palabras con esa no inclusión, porque dijeron lo de nosotros, si no los incluyeron fue porque los otros no servía. Entonces revictimizan ahora con esas personas que luego llegan a educar a nuestra gente para que aprendan a manejar armas, y luego eso para nosotros, nuestra cultura, ahí sí que ha sido grave. Ahí sí que fue grave, porque es la misma gente nuestra que le han llevado un modelo, después de enmudecerlo, le llevaron un modelo de violencia, de armas, para que se hicieran sentir a través de armas de fuego. Por el momento hay fronteras invisibles, la situación se tiende pesada porque prácticamente la mayor parte de los que pertenecen a esos grupos son jóvenes, y entonces eso hace que ya haya mucho mayor el nivel de intolerancia en el barrio. Entonces, como los jóvenes tienen esa chispa de reaccionar así sin pensar las cosas, entonces se torna a ser una situación siempre complicada. Pasado fue uno de los episodios que más afrontó mi vida, porque en una semana tuve que asistir a 4 velorios y, por decirlo así, a 4 entierros. Mataron a 4 amigos en una sola semana y fue muy pesado. No quería salir de la casa porque no sabía tampoco qué podría pasar por el simple hecho, aunque no soy de ningún grupo malo ni nada de eso, pero esas situaciones lo marcan a uno para siempre, porque uno sin querer, uno entiende que algo está mal y tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Pero creo que las armas ya no son la solución, eso solamente es como una pérdida de tiempo. Bueno, yo pienso que el conflicto lo padecemos todos los días, con cada historia, con cada memoria de las personas que habitan dentro de este territorio y que sufren la pérdida de un ser querido a causa de toda esta violencia que estamos viviendo. Mi experiencia personal fue cuando asesinaron a un tío, que yo estaba muy pequeña, a él lo desaparecieron y era una persona muy parecida a mi papá. Lo desaparecieron como aproximadamente 5 días. Y mi papá fue a buscarle, a sacarle de donde estaba enterrado, y de ahí se le dio cristiana sepultura en una ceremonia muy rápida, no hubo última noche, sino que encontraron el cuerpo y dentro del cementerio se hizo la ceremonia y así pudimos enterrar a mi tío. Sin embargo, o sea, todos los días se vive como el conflicto, se vive con cada madre que pierde una hija, que pierde un hijo, con cada historia que a diario escuchamos que llega a nuestros oídos y que no deja de ser difícil, porque son jóvenes que quizás tengan un futuro, que quizás merezcan otro tipo de oportunidad, que quizás merezcan otra historia. Amigos, el otro año perdí uno. No sé si fue por error o por equivocación de que lo mataron, pero lo mataron al compañero. Lo que más le gustaba era el micro. Jugar demasiado, manteníamos jugando aquí en el colegio cada tarde, nos divertíamos y corríamos como jóvenes pues. La vida de él, nosotros manteníamos aquí en el colegio, él estaba en cuarto, yo estaba en noveno y éramos muy amigos. Solo cuando nos encontrábamos nos colocábamos en el micro y nos íbamos por algunos lados, o hay veces compartíamos partes en el río, que nos íbamos, ¿qué? ¿Cinco nos íbamos. Nos íbamos a bañar, a comer, y de un rato para otro, cuando menos los pensamos, se fue, no volvió más ya. Y ya cuando me enteré que ya lo mataron, ya también. Y pues por parte de mi mamá, no tengo ni un tío, por la culpa de la violencia, de que mis tíos de muy jóvenes
empezaron a meterse en eso, les empezó a gustar, y como no había quien los oriente, que les diga que eso está mal, eso es malo para uno, ellos no hicieron caso y ahora están como están, no hay nadie vivo de ellos. En mi opinión, creo que el giro dramático, trágico por lo demás, que se vivió en ese territorio tuvo que ver sobre todo con la llegada de los cultivos de uso ilícito, particularmente con el cultivo de la hoja de coca. Esa fue una circunstancia que se dio básicamente a partir del desarrollo de una operación militar de fumigación muy grande que tuvo lugar en el departamento del Caquetá y en el departamento del Putumayo, y en tanto no resolvió los problemas estructurales por los cuales mucha gente se vincula al cultivo, lo que propició fue una migración bastante significativa, masiva diría yo, de población, básicamente de campesinos y de colonos de estas dos zonas, del Caquetá y del Putumayo, hacia la costa pacífica de Nariño, ingresando por el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y después subiendo a lo largo de la costa pacífica hasta La Tola, Iscuandé y otros municipios de la costa de Nariño. Ese cambio fue dramático, uno, porque implicó una reconfiguración del territorio, un grupo de poblaciones extrañas a las comunidades afrodescendientes que llegaron con sus propias costumbres, con sus culturas, a ocupar un territorio que no era de ellos. Modificaron todo el sistema de producción, donde antes había cultivos, digamos para el pancoger, para la subsistencia, para la alimentación, ahora fueron reemplazados por los cultivos de hoja de coca, pero además introdujo un elemento perverso, y es que detrás de esa migración organizada también había la presencia de un actor armado como las FARC, que empezaron a intentar tener control incluso de las formas organizativas tradicionales. Esa situación estuvo así durante mucho tiempo, hasta que también, como si fuera poco, llegó un grupo paramilitar, el conocido Bloque Libertadores del Sur, un grupo de autodefensas que no solo entró a disputarle el control territorial y militar a las FARC, sino que en medio de toda esa riqueza que genera la actividad ilegal del narcotráfico, también intentaron estos grupos paramilitares quedarse con ese negocio. A la mitad, por supuesto, trágicamente, las comunidades afrodescendientes, históricas, ancestrales del municipio de Tumaco.